Les damos la bienvenida a este tiempo en el que reflexionamos sobre temas del diario vivir. Esperamos resulte de edificación y bendición para sus vidas. Ya de antemano muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Lucas 12:40. Buenos días, queridos amigos, queridos hermanos, saludos y bendiciones para todos ustedes. Hoy estamos a 16, jueves 16 de enero del año 2025. Le damos la bienvenida a Reflexiones de Medianoche, esperando que todos ustedes a la hora de escuchar esta reflexión se encuentren bien de salud, bendecidos en sus trabajos, que el Señor les dé fuerza para llevar a cabo todo tipo de labores que estén realizando. A los amigos que nos miran aquí en Bruselas, Bélgica, al lugar secreto, a todas las congregaciones, a todos los hermanos en América Latina, o mejor dicho, Hispanoamérica, porque ahora ese es el término. A todos, damos gracias a Dios, porque sabemos que Dios en su infinita misericordia está operando cosas maravillosas en sus vidas. Eso yo estoy plenamente seguro. A pesar de que estemos atravesando por luchas, por pruebas, por circunstancias muy difíciles, Dios tiene el control. Él siempre ha tenido el control. Nuestras luchas, nuestros conflictos no deben definir jamás lo que seremos. Nada de eso. Ya Cristo definió a través de su sacrificio, a través de su muerte en la cruz, de su resurrección. Él nos ha sentado juntamente con Él en esos lugares celestiales. Yo estoy convencido que es así. Físicamente yo estoy aquí, pero en términos meramente espirituales, estamos sentados juntamente con Cristo en esos lugares. Y eso para mí es suficiente. Y también lo debe ser para usted. No importa las circunstancias duras y difíciles, vale la pena sufrir por Dios. Vale la pena dar la milla extra. Sí, señores, vale la pena ir a la casa de Dios, buscar a Dios, reunirnos con nuestros hermanos, compartir en tiempo de alabanza y adoración y escuchar la palabra de Dios. Es eso lo que nos va a dar la fuerza para poder soportar, para poder estar listos, fortalecidos en Dios para salir adelante. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero mire, aún más, el apóstol Pablo nos enseña en el capítulo 4 de Filipenses 4:4. Nunca se me olvida que este pasaje bíblico me lo dedicó mi amigo, que era pastor mío en aquel momento y que luego se convirtió también en un tutor para mí y que en los momentos duros y difíciles estuvo a mi lado. Espero próximamente cuando esté en Panamá poder volver a verle. Virgilio Camargo, pastor de la iglesia Templo Luz de Vida en la ciudad de Penonomé. Y él me dedicó este texto bíblico. Y nunca se me olvida, yo estaba atravesando por momentos duros, críticos, y de hecho vivía quejándome, vivía constantemente echándole la culpa a todo el mundo, que si a este, que si al otro, que por qué me pasa esto, por qué no le pasa a los otros, a mí sí, etcétera y etcétera. Y recuerdo que Virgilio en aquel momento se acercó a mí, nunca se me olvida, estábamos los dos solos en el templo. Él era pastor y yo era el asistente de él, era el copastor en el templo La Grey en Puerto Gago de Penonomé. Y él se acercó a mí, eso fue antes del culto, y él me dijo, mira Tomás, la palabra del Señor dice, y repítela cada vez que estés atravesando por momentos duros, críticos, difíciles, repítela, léala, grábatela en tu mente. Filipenses 4:4 y dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Y ese pasaje bíblico se ha convertido en un himno en mi vida. Yo me regocijo. No me gozo de las pruebas, pero me gozo en medio de las pruebas. He aprendido a alabar, a glorificar, a exaltar a nuestro Dios en medio de las pruebas.
Las pruebas nos fortalecen. Las pruebas nos proyectan a cosas mejores. Son las pruebas, son las luchas, los conflictos que tenemos constantemente los que nos van a promover. Como dice aquel corito, batalla no es batalla si no viene la prueba. Es necesario la prueba. Yo vuelvo nuevamente a aclarar. No digo que nos gocemos de las pruebas, sino en medio de las pruebas, que es muy diferente. Nunca se me olvida aquellos días tan hermosos en los que casualmente con Virgilio compartíamos en nuestros tiempos a solas. Íbamos mucho al río, a la playa, a pescar. En otras ocasiones nos íbamos a las montañas a predicar el evangelio entre los campesinos de nuestra tierra. Pero muy concretamente nunca se me olvida cuando en cierta ocasión nosotros estábamos pescando. Nos gustaba pescar, nos gustaba montear, es decir, ir de caza. Pero sobre todo nos gustaba pescar, nos íbamos en un bote pequeño de remo. Yo remé mucho. En mis tiempos de juventud, tendría unos 18, 19, unos 22 años. Y íbamos mucho a la playa, al mar, a pescar. Y nos acompañaba nuestro pastor en aquel momento, que fue el que me ganó para mí, para Cristo, José Bellín Camargo, alias Chino. Y Nicomede, que era también otro hermano que fue también pastor mío. Toda esa gente fueron pastores en mi pueblo natal, Puerto Gago, una localidad que máximo eran 500 personas. Ahora ha crecido bastante. Hay miles de personas que han llegado de otras partes al Puerto Gago. Pero en aquel entonces éramos pocos. Pero eran días muy bonitos que yo me regocijo al recordarlo. Y en esa ocasión nos fuimos, Nicomede, Chino Camargo, José Bellín Camargo, alias Chino, Virgilio Camargo, Arturo González y no recuerdo la otra persona. Pero a medianoche teníamos que levantar unas redes, que era algo que hacíamos en aquel momento y que yo ahora me doy cuenta que no fue correcto. Era que íbamos a las boquillas, a la salida de ríos, de los manglares, los esteros. Cuando la marea bajaba, nosotros llevábamos unas enormes mallas y las poníamos de un lugar al otro, de cabo a rabo, en esa parte. De manera que cuando la marea bajaba, todos los peces quedaban al otro lado en seco. Y nosotros cogíamos los peces y así era como lográbamos pescar y obtener muchos peces. Repito, no era lo correcto ni es lo correcto porque muchos peces morían. Y así lo hacíamos siempre. Poníamos otros instrumentos como el trasmayo o como la soga, que eran sogas largas que prácticamente a veces atravesaban todo el río con diferentes anzuelos. Le poníamos en esos anzuelos la carnada y así también pescábamos. Pero en aquella ocasión, recuerdo que José Bellín Camargo, que era el jefe de la expedición de pesqueros, nos dijo, alguien tiene que ir a levantar las redes en tal lugar, que quedaba cerca a lo que nosotros conocíamos como la boca de playa, la boca de mar. Allí el río desembocaba y entrábamos al mar y al fondo estaba como una isla, le llamaban Arenas Blancas, o se llama Arenas Blancas. Así que teníamos que ir a este extremo, ya que la marea había bajado, íbamos a obtener todos los peces, ya que la marea había bajado, pero teníamos que esperar después de eso un tiempo que la marea subiera para poder trasladarnos hacia la playa, hacia Arenas Blancas. Y llegó la marea, y eran como las 12 de la noche y se veía una luna hermosa, enorme, y todo brillaba y todo estaba quieto y el olor a playa, olor a concha,
olor a pez, olor inclusive a cazones, tiburones que por allí andaban revoloteando. Y en ese momento nosotros nos quedamos por un tiempo, casi por una hora, comimos, dormimos en el bote hasta que la marea llegase para poder pasar al otro extremo del río y llegar a la isla. Y ahí estábamos hablando, y Virgilio y yo, y nos acordamos que en ese mismo sector donde estábamos y teníamos que atravesar, era como unos, yo calculo que eran como unos 2 kilómetros de distancia. Teníamos que salir con la marea alta donde el río converge con el mar. Pero allí también se encontraban ciertas corrientes de agua y las olas del mar. En esa parte, en 1900, para ser más preciso, 1966 sería una tragedia en ese lugar donde un bote zozobró, se hundió junto con 3 jóvenes. El lugar por el que nosotros teníamos que pasar en 1966 se había hundido y sobrevivieron solamente 2, y según cuentan, el otro nunca apareció porque se lo comió un tiburón, un gran tiburón. Los que sobrevivieron cuentan la historia, vieron el tiburón cuando se llevó al otro joven que tendría como 16 años. Una historia muy triste que es parte de la leyenda en mi comunidad, en esa parte del Pacífico panameño. Así que ese día teníamos que atravesar esa franja de agua entre el río y el mar para llegar a la isla. Y hermano, me entró un miedo, y yo veía las olas, esos machos en la distancia que se elevaban casi a 5 o 6 metros, y digo, madre mía, y ese era un bote pequeño, un poco pequeño, que quizás el ancho no llegaba a 1 metro y el largo quizás tendría unos 4 metros de largo. Así que Virgilio me dice, bien Tomás, llegó la hora, vamos a atravesar el río. Eran como las 2:30 de la noche. Y comenzamos a remar. Dale que dale, dale que dale. Y yo veía esas olas, hermanos, que se venían contra nosotros y nos movían. Y yo decía, Padre Santo, si nos hundimos aquí, nos come la tintorera. El tiburón ese que aproximadamente unos 30 años atrás había cazado a aquel joven. Era una verdad, era algo real. En esa parte pasaban muchos tiburones, había muchos peces enormes que podían fácilmente hacernos daño. Y Virgilio me dice, recuerda tomar lo que dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor, otra vez regocijaos. Y yo dije, Padre mío, y comenzamos a darle, hermano, y la marea y las olas nos sacaban, casi nos llevaban hacia el mar adentro, pero teníamos que remar fuerte para evitarlo. Íbamos remando y Virgilio decía, rema y canta, rema y canta. E íbamos cantando, el gozo del Señor mi fortaleza, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y yo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos, regocijaos, Señor, ayúdanos. Y las olas nos cogían y nos movían, y yo sentía que nos metíamos en un bache. Era una cosa espantosa. Pero cuando menos lo esperaba, o cuando lo esperábamos, de repente sentimos que la canoa o el bote hizo. Habíamos llegado a la playa, y como pude saltar, hermano, y saqué el bote, digo, gracias, Señor. Y comenzamos a regocijarnos. Fue una experiencia que vivimos. Virgilio no me deja mentir si estás viendo este video. Hermanos, tenemos que regocijarnos. En medio del regocijo, del gozo, Dios opera milagros. Yo no sé si fue o no un milagro, pero lo cierto es que nosotros sobrevivimos aquella vez por la gracia y la misericordia de Dios. Hermanos míos, queridos hermanos, yo no sé por lo que tú estás atravesando. No sé cuál es tu situación, pero yo quiero que sepas que Dios está contigo y debes regocijarte, debes gozarte en Dios, porque en medio del gozo Dios hace milagros. Alábale, glorifícale.
No importa por más dura y difícil que sea la situación, si Dios está en tu bote, Él no permitirá que te hundas. Él estará para ayudarte y para levantarte. Hoy, jueves 16 de enero del año 2025, Dios ha permitido que veas la luz del día. Dios ha permitido que hoy tengas un trabajo. Dios hoy quiere que tú estés atravesando por esa prueba y que le alabes, que le glorifiques, porque en Cristo somos más que vencedores. No importa la situación, sea que andemos por valle de sombra de muerte, confiad, Dios está contigo, Dios está conmigo. Regocíjate, no te regocijes de la prueba. No somos masoquistas. No estoy haciendo una defensa de un mal. No, lo que estoy diciendo es que en medio de la prueba, de la lucha, regocíjate. Pablo tenía muchas razones para escribirle a la iglesia de Filipo, porque él estaba atravesando por momentos críticos y duros. Y ellos también. Y Pablo le dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. En el gozo, en el regocijo, hay un secreto, hay una victoria que espera por ti. Dios te bendiga y recuerda, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Maranata, Cristo viene.